nueva generación caminando en sendas antiguas. Gloria a Dios, santo, santo es el Señor en esta hora. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Bendito sea el Señor, estamos nuevamente aquí. Bendito sea el Señor para llevar lo que es la palabra de Dios. Bendito sea Jesús. Estamos en el libro de Hebreos, su capítulo 12, verso 19, donde dice la palabra del Señor: al sonido de la trompeta y a la voz de la que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Ni aun una bestia tocaba el monte será apedreada o paseada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como las cosas hechas para que queden inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Gloria a Dios. Vamos por encima, vamos a la palabra de Dios. El título del mensaje de esta noche es la segunda parte del estudio de las trompetas y la manifestación del anticristo. Anteriormente estuvimos hablando de este libro de Hebreos acerca de lo que sucedió en los tiempos cuando Moisés estaba dirigiendo al pueblo, lo que sucedía a aquel que se acercaba al monte. Dice: al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocaba el monte, será apedreada o pasada con dardo. Ahora bien, cuando Moisés está recibiendo lo que es la orden de Dios en el monte, de Sión, en la ciudad del Señor, donde Dios estaba hablando con Moisés, ellos no podían tocar ni aún el monte porque morían. Era tanta la gloria que estaba sobre ese lugar que aquel que estuviera en pecado era apedreado, era pasado con dardo, o cualquier animal que se pegara del monte era apedreado, pasado con un dardo. Pero aquí el pueblo está diciendo: no queremos escuchar a Dios, no queremos escuchar esa voz, tenemos temor. Es tan terrible lo que se escucha, lo que se ve, que aún el mismo Moisés estaba espantado y temblando. Pero ahora bien, el propósito principal del sonido de la bocina, de la trompeta, era para que el pueblo se cuidara, para que el pueblo estuviera pendiente, al tanto de lo que se estaba haciendo. Y no podían pasar a aquel lugar en pecado o
así sucesivamente. El pueblo de Dios tenía que estar al tanto. Ahora bien, el sonido de la trompeta era un sonido que se le daba al pueblo. Para que el pueblo se apercibiera, para que el pueblo estuviera al tanto de lo que se estaba hablando en aquel momento. El pueblo tiene que estar pendiente. Pero nosotros vemos que verdaderamente ese sonido, la voz que hablaba a Moisés en el monte, dice la Biblia que habían grandes bocinas y aquel monte humeaba. Sea Dios glorificado para siempre. Sea el monte humeaba. Santo sea el Señor. Porque verdaderamente cuando la gloria de Dios, su poder se manifiesta, algo sucede. Aún la tierra tiene que temblar como un borracho. Cuando la visitación de Dios viene a la tierra tiene que temblar. Los montes tienen que moverse. Oye, porque es la presencia del Dios Todopoderoso que está en ese lugar. Ahora bien, nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar al tanto, tenemos que estar despiertos, no podemos estar dormidos porque el día del Señor está cerca. Pero aquí en la carta a los Hebreos, Jehová disciplinaba al pueblo. Dios reprendía al pueblo, lo corregía, porque cuando ellos hacían mal, Él como su padre los tenía que corregir y reprenderlos y decirle: eso no está bien, ustedes están pecando, los voy a castigar. Y ellos, en los tiempos cuando el pueblo tenía que moverse, cuando tenían que mover las tiendas, ahí fue en que empezamos nosotros en el estudio, en Números. Bendito es el Señor, en Números fue donde empezamos el estudio. Y esta es la segunda parte. Gloria a Dios para siempre. Ellos tienen que estar apercibidos para moverse. En número 10 del 1 al 10 en adelante. Ahí está lo que sucedía al ellos mover las tiendas cuando recibían orden del cielo. Y aquí en Hebreos, su capítulo 12, verso 19 en adelante, vemos lo que sucedía cuando sonaba la trompeta y cuando la voz hablaba, la cual los que oyeron la voz no querían escuchar esa voz más, porque tenían miedo, porque no podían soportar al que ordenaba y daba la orden, que era Dios. Ahora bien, nosotros viendo los tiempos que estamos viviendo, pueblo de Dios, descarriado, apartado, tú que no conoces a Dios, el tiempo está dando sonido, el tiempo está dando sonido de trompeta, de que el día del Señor está cerca, de que el día de la ira de Dios está por desatarse sobre todo el mundo y sobre toda la tierra. Pero está la trompeta del Señor sonando para que el pueblo entre al secreto, para que el pueblo no lo hallen durmiendo y no lo hallen descuidado. Gloria al Señor. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar despiertos, no durmiendo. Ahora bien, Daniel
capítulo 12 habla de que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría, de que la ciencia iba a ser uno de los preparativos para entregarle lo que es la plataforma al personaje del anticristo. El anticristo es un personaje el cual va a ser un líder mundial. Tendrá su dominio en lo político, en lo social, en lo religioso, en lo económico, en lo militar. El anticristo será un líder mundial al cual todos aclamarán. Pero ese líder mundial vendrá a solucionar muchas cosas sobre la tierra. Vendrá en tiempos de caos, en tiempos de guerra, en tiempos de violencia, en tiempos de destrucción. Ese mismo anticristo al cual la bestia de la ciencia les está preparando el escenario. Sí, la ciencia es una de las bestias que está preparando lo que es la plataforma al anticristo. Y nosotros vemos que ese personaje pronto vendrá al mundo. El mundo se está preparando. Se está preparando con enfermedades, están preparando todo con enfermedades, con peste, con muerte, con mortandad, aún en la naturaleza, aún con terremotos, aún con fuegos forestales en todos lados, con destrucciones en todos lados, en todos los grados. Se está preparando la plataforma para el personaje que liderará el mundo. Sea Dios glorificado para siempre. Pero verdaderamente la Biblia habla claramente que estos días serían tiempos malos y peligrosos, tiempos de apostasía, tiempos de engaño, tiempos donde los malos llaman bueno y los buenos malos. Tiempos decisivos, tiempos malos y peligrosos. Gloria al Señor. Pero nosotros viendo aquí en la palabra de Dios que era tan terrible tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, y dice: a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahora bien, nosotros entendiendo esto, nosotros entendiendo todo lo que se está preparando, al nosotros escuchar el sonido de la trompeta, en estos tiempos se está sonando la trompeta, en estos tiempos se están viendo las señales, las trompetas están sonando y están dando sonido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor está cerca. Cristo dijo que estos días serían como los días de Noé, como los días de Lot, cuando llega a un grado de maldad el mundo, un grado de violencia, a un grado de depravación, a un grado de corrupción, a un grado de perversión, a un grado de que va a haber inmoralidad en extremo, donde va a haber cosas inmorales en extremo, donde va a haber pecados en extremos, aún dentro de iglesias, aún dentro de lugares que se dicen llamar lugares donde se adora a Dios, lugares donde se proclama a Dios. Aún se va a ver tanta maldad sobre el mundo que ya lo malo va a ser algo normal. Ya va a ser algo normal que la gente, gloria al Señor, no va
llamar como malo. Gloria a Dios. Ya para la gente va a ser algo que va a ser algo normal, que la gente lo va a tomar como algo natural, pero que verdaderamente Dios, cuando comience a desatar su juicio sobre la tierra, sobre el mundo, verdaderamente que el que esté torcido, el que esté en pecado, en desobediencia, en maldad, y lo sorprende el juicio de Dios, no sabe dónde va a parar. El sonido de la trompeta, amado hermano, amado pueblo, amada iglesia, amado escogido, amado o profeta o apóstol o apóstola, como se llame, el tiempo de apercibirse es ya. No sabemos el día ni la hora, pero Cristo dejó señales de que anuncian su venida, de que anuncian su retorno sobre la tierra a buscar a la iglesia amada. Mirad que no desechéis al que habla, porque así no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que nos amonesta desde los cielos. No deseche al que le amonesta, no deseche al Dios Todopoderoso que le habla, que por medio de la sangre de Cristo, el mediador de un nuevo pacto, y la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel, la sangre de Cristo. Esa sangre rociada le está hablando al mundo, la sangre de Cristo es la puerta, ese sacrificio que Cristo hizo, es el medio por el cual nosotros tenemos acceso entrada gratuitamente al trono de la gracia. Nosotros tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar velando y orando, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir sobre la tierra, pero tenemos que estar apercibidos. Bendito sea el Señor para siempre, porque la tierra se conmueve al estruendo de la voz inconmovible de la ira de Dios. La tierra se conmueve, la tierra tiembla como un borracho, de que el tiempo es corto ya, no queda mucho tiempo. El Señor está a las puertas. No sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Señales que anuncian el retorno de Jesucristo, de que hay que apercibirse, porque el día del Señor está cerca. Alabado sea Dios. El día del Señor está cerca. No podemos descuidarnos, amado pueblo, amigo. El tiempo se está acabando y no queda mucho tiempo. Dice la Biblia aquí, en el verso 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que puedan ser inconmovibles. Oiga bien, el Señor hará estremecer los cielos, como mismo habla el Señor, que en Primera de Tesalonicenses 4:16, los santos resucitarán al sonido de la voz de la trompeta del Señor, a la voz del arcángel. Se sonará la trompeta
Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:52 que se va a escuchar la voz de trompeta. Gloria al Señor. Antes de que la ira de Dios se manifieste sobre la tierra, hay un pueblo que tiene que ser rescatado. Hay un pueblo que tiene que ser levantado, porque hay una gran ira de Dios que se ha de manifestar sobre el mundo. Bendito sea el Señor. Dice la palabra en el libro de Corintios, 1 Corintios 15. Pero antes de nosotros seguir con este estudio de la trompeta, esta es la segunda parte, y la manifestación del anticristo, nosotros tenemos que ver que antes de esa manifestación de ese hombre de pecado, se tienen que dar unos acontecimientos sobre la tierra que se tienen que dar y manifestarse para que Él venga. Hay más enfermedades que se van a desatar sobre el mundo, más pestes, la guerra seguirá en aumento, la maldad seguirá en aumento, la aberración de la homosexualidad seguirá en aumento, promoverán más el pecado, promoverán más la inmoralidad, porque todo eso es luz para que venga ese personaje de el anticristo sobre el mundo. Y nosotros aquí en 1 Corintios capítulo 15, nosotros vemos algo donde el apóstol Pablo está hablando acerca del evangelio. Dice: además os declaro, hermanos, que el evangelio que os es predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Como esto es un estudio, vamos a detenernos aquí, a sacarle lo que es el jugo y la esencia a la palabra de Dios. O sea que el apóstol Pablo aquí está hablando a ellos, le dice: además los declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, punto y coma. O sea que Pablo les habló a ellos el evangelio completo. El evangelio completo les habló el apóstol Pablo a ellos. No un evangelio a media, no un evangelio wichiwachi, no un evangelio sin sazón, no un evangelio sin poder, un evangelio sin evidencia. Porque hoy dicen mucho predicar el evangelio, pero predican el evangelio incompleto. El evangelio completo hay que predicar al pueblo la santificación, santificarse en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Hay que predicarle al pueblo de que hay que despojarse del mundo, de que hay que despojarse del pecado, de que hay que despojarse de todo lo que los aleja de Dios, de que hay que santificar su espíritu y su alma y su cuerpo, su lengua, todo su ser, de que ya el hombre no puede vivir como vivía antes, de que ya no puede practicar lo que practicaba antes. Ya el caminar del hombre tiene que ser diferente, ya el vestir del hombre tiene que ser diferente, ya el comportar del hombre tiene que ser diferente, ya el hombre tiene que renunciar al mundo y a todo lo que lo separa de Dios, y a todo ambiente que lo separa y lo desconecta de Dios. El hombre tiene que vivir el evangelio completo, el evangelio de la santificación, el evangelio de arrepentimiento, el evangelio que lo lleva al reino de los cielos. Es un evangelio diferente. O sea que hay que perseverar en lo que se le ha enseñado, en lo que ha aprendido. Si retiene y guarda la palabra que os es predicado, sois salvos si no creísteis en vano. No es tan solamente creer en el Padre, creer en el Hijo, creer en el Espíritu Santo. Hay que creer en la sana doctrina. Hay que creer en las enseñanzas que Cristo dejó. Hay que creer y vivir lo que se habló y se instruyó aquí en la palabra de Dios. Hay que ser arrepentido y convertido.
Hay que tener una vida nueva, un nuevo nacimiento, un solo bautizo, una sola fe, un solo Señor, un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay que vivir una sola palabra. Y es esta palabra, la palabra viva, la palabra eficaz, la palabra que transforma y cambia, la palabra que transforma y regenera al hombre, la palabra que hace al hombre una nueva criatura, la palabra que transforma a los hombres y los hace ser libres, la palabra que hace que los hombres reciban libertad, la palabra que hace que los hombres sean transformados, la palabra que hace que los hombres reciban vida nueva, la palabra que los hombres necesitan escuchar, es la palabra de Dios, la palabra que los hombres necesitan escuchar y necesitan vivir y necesitan renunciar al mundo y al pecado. Dice aquí en el verso 2, por el cual asimismo, si retiene la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ya usted no puede practicar lo que practicaba en el mundo. Ya usted no puede vivir según las tradiciones del mundo. Usted ha nacido de nuevo. Usted ha sido transformado, ha sido cambiado por la palabra de Dios, por el poder de Dios. Bendito sea el Señor. Ya la vida de usted no es la misma, porque ha sido lavado y limpiado con la sangre de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Escuche, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Escuche bien, Pablo está aquí hablando acerca de la resurrección de los muertos. Pablo está testificando, está hablando de que cuando Cristo resucitó de los muertos, Él resucitó y que Él fue sepultado antes y resucitó al tercer día, conforme a lo que dice la Escritura, que era necesario que el Hijo del Hombre muriera y sea entregado por su pueblo, y que luego al tercer día resucitaría, como dice la Escritura. Y luego de que Él resucita, se aparece a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen, dice el apóstol Pablo. O sea, Pablo está hablando acerca de la resurrección de Cristo de los muertos, de esa primera resurrección que sucedió. Después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, Pablo no se gloriaba, Pablo no se exaltaba de lo que él hacía, de lo que él hacía. Pablo estaba claro en la posición y de lo que había recibido, que él no era digno de ser llamado apóstol. Pero hoy muchos quieren ser llamados apóstoles y no han tenido un encuentro así como el apóstol Pablo con Jesús. El mismo Jesús se le apareció a Pablo en Hechos 9, cuando Pablo iba de camino a Damasco. El Señor se le aparece a este hombre. Se le revela el mismo Señor a Pablo. Y Pablo queda impactado, queda transformado por ese encuentro que tuvo con el Señor.
Pablo claramente le decía a ellos, mira, si ustedes han creído, si ustedes han recibido el Evangelio, si ustedes perseveran en el Evangelio y retienen la palabra, son salvos. Si no han creído en vano, porque esto es algo que el Evangelio hay que guardarlo así mismo como está. Que la palabra tal y como está hay que comérsela, porque es lo que nos va a salvar, la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo está testificando y hablando de lo que él experimentó. Él era uno de los más pequeños de los apóstoles que había perseguido a la iglesia de Dios, pero que verdaderamente él no era digno. Él era salvo por gracia. Por gracia era salvo el apóstol Shaul. Y de que verdaderamente este hombre era un hombre que había sido transformado por el poder de Dios. Alabado sea Jesucristo. El apóstol Pablo verdaderamente había sido transformado. La trompeta de Dios, Jesús, se había revelado a este hombre cuando perseguía a los cristianos para matarlo. El mismo Señor se había revelado a este hombre para que él fuera un seguidor de Jesucristo y que mostrara evidencia del encuentro que él había tenido con el Señor. Pero aquí dice el apóstol Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Todavía estaba esto entre el pueblo, esta doctrina, porque habían una doctrina de aquellos que no creían en la resurrección. Habían unos que sí creían en la resurrección de los muertos. Habían unos que creían en la reencarnación. En aquellos tiempos todavía se estaba peleando, se estaba batallando esto. Y Pablo dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo entonces resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Porque ¿para qué se va a predicar si Cristo no resucitó? Si Él no se levantó de entre los muertos, entonces vana es nuestra fe. Entonces estamos predicando en vano. Entonces lo que estamos hablando es en vano. Entonces estamos perdiendo el tiempo aquí predicando la palabra, hablándole la palabra, predicando al mundo, hablando a las naciones, hablando por todas partes acerca de que hay un Cristo vivo, un Cristo de poder. Entonces, si Cristo no resucitó, entonces ¿para qué estamos predicando? ¿Para qué nos convertimos entonces? ¿Estamos perdiendo el tiempo? Eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí. O sea, nosotros estamos testificando y estamos hablando de la grandeza de Dios, y estamos hablando y están viendo el poder de Dios manifestado, entonces van entonces lo que estamos haciendo. Y Pablo les habla a ellos y les apercibe, porque Pablo era una trompeta en ese tiempo que anunciaba la palabra de Dios. Ese era el vocero, ese era el atalaya para predicar la palabra de Dios en esos tiempos, porque eso hacían los atalayas. Los atalayas percibían al pueblo para que el pueblo despertara. Los atalayas hablaban al pueblo para que el pueblo estuviera al tanto de lo que se quería dar al pueblo. Eso es lo que hace el verdadero hombre de Dios. El verdadero hombre de Dios, que es verdadero, que no es falso, que no es un engañador, que no es un lobo, le habla a la gente de que la vida que llevan es una vida desastrosa. Es una vida que si mueren sin Dios, alejados de Dios, en pecado, en mentira, en engaño, en pleito, en robo, en fornicación, van a un lugar de tormento, como dice la Biblia. Por eso hay que predicar el evangelio completo, el evangelio de arrepentimiento.
Y dice que el apóstol Pablo aquí somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuelve Pablo y repite, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Eso somos nosotros, en su venida, en su manifestación. Cuando Jehová dé la orden allí en el cielo para que vengan a rescatar a la iglesia, esos somos los que quedemos vivos, si es que estamos vivos en ese entonces. Gloria al Señor, si no es que pasamos a los que durmieron. Y si estamos vivos cuando venga ese acontecimiento, pues nosotros veremos la venida del Señor. Veremos los acontecimientos. Veremos lo que se dará en el mundo, la iglesia estando en la tierra. Nosotros veremos el acontecimiento de parte de Dios en esta tierra. Pablo aquí está hablando de su venida, en su venida. ¿De qué venida está hablando Pablo? Cuando aquellos que estén vivos vean ese acontecimiento profético, que primero los muertos en Cristo resucitarán primero, luego lo vamos a ver eso más adelante. O sea, pero a cada uno en su debido orden, Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó al que a Él todas las cosas, pero luego todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que la sujetó, a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermano, por la gloria que de vosotros tengo en vuestro Señor Jesucristo, que cada uno muera, que cada día muero. Sí, como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Escucha bien lo que dice Pablo aquí. O sea, ¿cómo van a resucitar? Si verdaderamente los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos. O sea, vamos a comer, vamos a beber, vamos a hartarnos porque mañana moriremos. No es rey, le dice él. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea que hay cosas que todavía hasta hoy día
La gente no cree en la resurrección, en que Cristo resucitó. Muchos no creen en el arrebatamiento de la iglesia, en el levantamiento de la iglesia de Dios. Muchos siguen ignorantes a esto, porque se les ha metido un espíritu de error, un espíritu de engaño, doctrina diabólica, doctrina de demonio, como habla Pablo a Timoteo. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia, hombres reprobos, implacables, desobedientes, hombres amadores de sí mismos, hombres que van a buscar su propio beneficio. Y el apóstol Pablo está hablando esto a los corintios, para que ellos no erréis, no estén en error. Las malas conversaciones corrompen verdaderamente la buena costumbre. Velen debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Hoy en día muchos no quieren que este acontecimiento se dé, pero nadie va a poder detener la venida del Señor, ni el diablo ni los demonios pueden detener el acontecimiento del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús, porque hay un pueblo que tiene que ser levantado, hay un pueblo que tiene que ser tomado, que tiene que ser levantado. Bendito sea el Señor. Aleluya. Los tiempos están demandando de que se necesita, aleluya, una iglesia que verdaderamente viva la palabra, no una iglesia muerta, una iglesia que está durmiendo, una iglesia que está entretenida en lo mundano, una iglesia que está entretenida y que el pueblo lo tienen entretenido, que al pueblo no les están preparando para lo que se va a manifestar sobre el mundo, para lo que se va a manifestar antes de que la iglesia de Dios sea levantada. Oh, gloria a Dios. Hoy los líderes y pastores, la mayoría están durmiendo y a la iglesia no le están preparando. Los demonios están trabajando en orden, el diablo está trabajando en orden y la gente está durmiendo. ¿Por qué? El mundo no sabe lo que se avecina. Gloria al Señor. El apóstol Pablo le está hablando a ellos: no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo, pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una gloria es la de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder, se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terreno? ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Escuche la profundidad que Pablo habla. O sea, ¿cómo resucitarán aquellos? Porque primeramente el grano tiene que morir, para que muera y entonces salga la verdadera identidad que hay detrás de ese grano. Porque lo que está afuera es una apariencia, lo que está afuera es
es algo, pero lo que verdaderamente es real es lo de adentro. Primeramente el grano tiene que morir y sale el grano desnudo, ya sea de trigo o de cualquier otro tipo de grano. Primeramente el grano tiene que morir y luego que muere sale entonces la semilla, o sea, la verdadera identidad de lo que está afuera. Así que la resurrección de los muertos, ¿cuándo sucederá esa segunda ocasión en que los muertos en Cristo van a resucitar primero? Gloria al Señor. Y Pablo habla aquí, cada uno de los que tienen cuerpo, sea animal, sea en cuerpo de una semilla, o sea, cuerpo espiritual, o cuerpo terrenal, o cuerpo animal, cada uno tiene su cuerpo, cada uno tiene su forma, cada uno tiene su gen, su genética, su ADN, todo. Cada cuerpo es diferente de cada cuerpo. Y el apóstol Pablo se va tan profundo aquí que verdaderamente nosotros al ver, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. O sea que Pablo está hablando claramente y se va a Adán. Pablo se va a Adán allá. El primer Adán es alma viviente. Pero el postrer Adán, que es Jesús, espíritu vivificante. Aleluya. O sea que verdaderamente lo que Pablo está hablando aquí es algo que en cabeza humana no cabe. Bendito sea el Señor. Cristo dijo claramente que verdaderamente el grano tenía que morir, tiene que caer en tierra y morir, y luego nacer y echar raíces, y luego esa semilla es un árbol grande y frondoso que aún hasta las aves anidan y ese árbol lleva fruto. O sea que es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y que esto corruptible se vista de incorrupción, como dice el apóstol Pablo. Ahora bien, Pablo le exhorta y le habla a los corintios acerca de que nosotros vamos a ser transformados, vamos a ser resucitados, vamos a tener un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal. Porque este cuerpo terrenal adámico se desgasta, sufre, padece, siente. Pero a nosotros recibir un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible, como habla Pablo más adelante, gloria al Señor, porque el primer hombre de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor del cielo, el que es terrenal habla cosas terrenales, cosas de la tierra, pero el que ha nacido de nuevo, el que es celestial, habla cosas del cielo, habla cosas celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, dice el apóstol Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción
y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sea dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, hermanos míos, amado, está firme y constante creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, hay que entender que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios para siempre. El trabajo de nosotros no es en vano. Gloria a Dios. Nuestro trabajo no es en vano. Amado pueblo y amigo, santo sea el Señor. Nosotros tenemos que estar pendiente al tanto de que no venga ningún corrupto, ningún falso profeta, ningún falso maestro a engañarnos, a decir no, la venida del Señor no se va a efectuar, no se va a dar, no hay resurrección de muertos, Cristo no viene, porque Cristo le dijo a ellos: yo vendré y los tomaré a mí mismo, antes de ascender a los cielos. Hay que seguir predicando esta palabra. La gente dirá: no, llevan tiempo hablando de la venida del Señor. Yo llevo años escuchando de que Cristo viene, de que viene Jesús, de que hay una iglesia que se va, de que hay una iglesia que va a ser levantada, de que muchos van a desaparecer, de que va a haber caos en el mundo, de que va a haber turbación en la gente, muchos han desaparecido, de que va a haber mucha conmoción en el mundo. No, no creemos en eso, no creemos en esa venida del Señor, no creemos. Nosotros ya llevamos tiempo escuchando decir: Cristo no ha venido, no ha venido. Pero la gente tiene por darse la venida del Señor. Su venida cierta como el alba, así como al salir el sol, al fulgurar el alba. La venida del Señor será en una mañana gloriosa. Vendrá el día, vendrá la mañana, cuando los que están en los sepulcros resucitarán. Vendrá la mañana cuando aquellos que están durmiendo, esperando en el Señor, escucharán su voz. Alabado sea el nombre del Señor. Usted no puede estar durmiendo, tiene que estar despierto, porque el Señor viene en cualquier momento. Amigo que usted está escuchando, amigo que usted está, gloria al Señor, escuchando esta palabra, escuchando esta prédica, este tipo de estudio en esta hora, bendito sea el Señor. Usted tiene que arrepentirse de su pecado. La gente no puede vivir una doble vida. La gente no puede vivir una vida ajena de las cosas de Dios. No, hay que estar al tanto de que Cristo viene y está a la puerta, de que Cristo viene y el fin se acerca. No podemos desapercibirnos de los acontecimientos proféticos que el Señor nos dejó. Hay que estar velando y orando. Nosotros vamos a salir de esta tierra, vamos a ser guardados, vamos a ser escondidos en la presencia de Dios, porque viene, se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles, nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto incorruptible se evita de incorrupción y esto mortal se evita de inmortalidad.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: se olvide la muerte. En victoria, donde está muerte tu aguijón, donde, oh sepulcro, tu victoria, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y del poder del pecado la ley. Más gracia, dice el apóstol Pablo, sean dadas a Dios, que nos da vida, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que dice el apóstol Pablo: hermanos, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo del Señor no es en vano. Pablo les está brindando la esperanza a ellos, para que ellos no estén durmiendo, sino que estén despiertos. Gloria a Dios por siempre. Hoy la gente no quiere escuchar la palabra de Dios. Hoy las personas no quieren empaparse de la palabra de Dios. Alabado sea el Cristo de la gloria. Hay que vivir el evangelio completo, hay que vivir la palabra de Dios completa. No se puede vivir el evangelio a media. Hay que hablarle al pueblo lo que necesitan escuchar. No se puede predicar otro evangelio. En Gálatas su capítulo 1, verso 6 dice la palabra del Señor: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho. También ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo habla claramente: no se puede predicar otro evangelio. El que esté predicando otro evangelio es un maldito. El que esté predicando otro evangelio y esté engañando al pueblo es un maldito. Es lo que dice la Biblia: el que esté predicándole otro evangelio a la gente que no conocen a Dios es un maldito. El que verdaderamente tiene el evangelio de verdad tiene que predicarle a la gente las cosas como son. Tiene que predicarle a la gente un evangelio de arrepentimiento, un evangelio que trae persecución, un evangelio que trae guerra, que trae ataque, que trae enemistad. Un evangelio que va a traer división, que va a traer disensión entre los hijos y el padre, entre la madre y el hijo, entre el padre y la madre, entre el hermano y la hermana. Va a traer división el evangelio de Dios, porque el evangelio de Dios no se acomoda al mundo, ni al sistema, ni a los tiempos. El evangelio de Dios es santo, el evangelio de Dios es puro, el evangelio de Dios transforma, el evangelio de Dios cambia al hombre. El evangelio de Dios es como la espada que va a traer y va a cortar y va a dividir y va a romper y va a quebrar. El evangelio de Dios va a traer enemigos. El evangelio de Dios va a traer enemigos aún entre la familia, aún entre el hogar, aún entre los vecinos, entre la nación. El evangelio de Dios no se va a acomodar al mundo. El evangelio de Dios no se confabula con el pecado ni con el sistema. Aún hasta el Papa tiene que arrepentirse y someterse a la palabra de Dios. El evangelio de Dios, wow, es diferente. Es diferente el evangelio del Señor. Déjame ver. Ay, Dios mío. Es el evangelio de Dios. El evangelio del Señor es algo que trae un cambio. Cuando yo no conocía el evangelio de Dios, estaba lejos, sin Dios, sin fe, sin esperanza. Pero aquí en Primera de Tesalonicenses 4:16, déjame ver, dice: la venida
del Señor. Dice aquí, tampoco, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pero nosotros, deteniéndonos aquí, dice esto: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, Pablo está hablando acerca de aquellas personas que no tienen esperanza. O sea, aquellos que murieron sin Dios, aquellos que murieron sin Jesús, sin conocer de Jesús. Pero le dice, quiero, hermanos, que no ignoren acerca de aquellos que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús resucitó, o sea, si creemos que Jesús resucitó, tenemos que creer que también los que están durmiendo en el Señor también van a ser resucitados. ¿Por qué? Por lo cual dice el apóstol Pablo, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, amado, hermano y amigo, que aquellos que duermen en el Señor, el apóstol Pablo no es un loco. El apóstol Pablo sabe muy bien lo que le está hablando. Nosotros no precederemos a los que durmieron. Nosotros vamos a resucitar. Nosotros vamos a ser levantados, o sea, la venida del Señor. Él está hablando a Tesalonicense de que la venida del Señor es cierta como el alba. Alabado sea el Señor. Usted no se puede dejar mover fácilmente por todo viento de doctrina, por todo estratagema de hombre. Usted no puede dejarse mover fácilmente por estos espíritus que se están moviendo. Hoy día no se puede mover, no se puede dejar mover. Usted tiene que apercibirse, porque el tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo malo y peligroso. Hay que estar despierto, hay que estar al tanto, hay que seguir en las sendas antiguas, hay que seguir en el camino angosto, hay que seguir por el camino derecho, porque el Señor está a la puerta. El Señor está a la puerta y no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por eso usted que escucha la palabra de Dios, usted que está vivo ahora mismo, tiene esperanza de recibir a Cristo, de recibir a Jesús. Gloria al Señor. Usted no puede estar en corrupción, viviendo en el mundo de pecado. Usted tiene que estar velando y orando que el Señor viene, el Señor está a la puerta. Hay que estar despierto, hay que estar velando. Son señales de trompeta, son señales de todo tiempo de que anuncia la venida del Señor. No podemos estar descuidados. Si morimos, para Él morimos. Y si vivimos, para el Señor vivimos. No podemos estar durmiendo. El Señor está a la puerta. Seguí las sendas antiguas. Seguí las sendas antiguas porque el Señor viene. El apóstol Pablo estaba preparando a ese pueblo para cualquier momento si podía manifestarse. Y hasta ahora ellos están durmiendo esperando en el Señor. Porque el Señor viene y está
a la puerta. Hay que estar pendiente. No podemos descuidar un acontecimiento tan profético y de que nosotros vamos a tener un lugar donde vamos a estar con el Señor. Bendito sea el Señor. Ya llevo 1 hora en este mensaje. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que todos estos falsos profetas, todos estos falsos engañadores y falsos apóstoles que hoy día están predicando de que Cristo no viene, están predicando un evangelio fácil, un evangelio sin sacrificio, sin sufrimiento, pues ellos tienen su paga ya. Y nosotros tenemos que estar esperando al Señor, aunque pase lo que pase. Sea que muramos, sea que vivamos, tenemos que esperar al Señor. No podemos perder la esperanza, perder la fe. Él dijo que vendría y volverá. Y hay que esperar al Señor. Hay que esperar al Señor porque Él viene. Él viene y no podemos estar descuidado. Usted, amigo que escucha este mensaje, usted, hermano, que lleva una doble vida, tiene que apercibirse y renovar el pacto, si tiene que renovarlo con el Señor. Tiene que venir a Cristo y servir a Dios en espíritu y en verdad. El Señor está a las puertas. Hay que buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Hay que buscar del Señor. No podemos descuidarnos. El Señor está a las puertas. Él viene pronto y no podemos descuidar una salvación tan grande. La palabra de Dios dice que si viene alguien predicándole a usted otra palabra, dice que no lo recibe en su casa, no lo reciba. Si alguien viene predicando otro mensaje, sean testigos de Jehová, sean adventistas, sean mormones, sean de cualquier secta o religión falsa, usted no puede recibirlo. Tiene que recibir la palabra de Dios y no participar en las obras de las tinieblas, las obras del enemigo. Hay que sacar todo lo que sea anatema del corazón, del alma, porque Cristo viene y está a la puerta. No sabemos cuándo vendrá el Señor, pero hay señales que anuncian su venida. El anticristo vendrá al mundo y dominará el mundo y controlará todo. Sea Dios glorificado para siempre. Tiene que apercibirse y venir al Señor. Los tiempos son malos y peligrosos. Y si usted necesita reconciliarse con Dios o renovar el pacto, haga esta oración. Ya culmino con el mensaje. Diga: Señor Jesús, en esta hora yo vengo delante de tu presencia.
Yo me arrepiento de mis pecados. Yo reconozco que soy pecador. Yo vengo delante de ti a renovar mi pacto. Yo vengo arrepentido delante de tu presencia. Yo creo en tu palabra, creo en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Yo te acepto en mi corazón. Te reconozco como mi Salvador, como mi Señor de mi vida, de mi cuerpo, de mi mente, de todo mi ser. Señor, renuncia al pecado, renuncia al mundo. Creo en ti, Jesús, en tu palabra, en que tú resucitaste y te levantaste y que pronto vendrás por mí. Si usted hizo esa oración, usted que no ha conocido a Dios, usted que nunca ha aceptado al Señor, la Biblia dice que aquel que confiesa a Jesús es confesado, es reconocido allá en los cielos por los ángeles, porque hay ángeles de Dios que dicen: fulano aceptó al Señor, fulano mengano se reconcilió. Eso allá lo pasan en una lista de que está pasado de muerte a vida. Y si usted es cristiano y lleva una doble vida y tiene que reconciliarse con el Señor y ha caído en pecado y ha fallado, reconcíliese con Dios, renueva el pacto con esta oración diciendo: Señor Jesús, yo sé que he fallado, he pecado, pero yo vengo a renovar el pacto, yo vengo a reconciliar lo que es, a renovar el pacto contigo, que concerté contigo un día. Señor, yo vengo a renovar mi pacto contigo. Yo me reconcilio otra vez contigo. Yo te acepto y perdóname mi pecado. Perdóname porque te he fallado. Perdóname porque no he guardado tu palabra. Lávame con tu sangre. Redímeme de todo pecado, de toda iniquidad. Creo en tu palabra, creo en ti, Señor. Ayúdame a serte fiel. Ayúdame a no pecar contra ti. Si usted ha hecho esa oración, amigo y hermano, creyente, cristiano, evangélico, como se llame, si usted se ha reconciliado con Dios en esta noche, manténgase sin pecar, manténgase sin fallarle a Dios, porque viene el Señor. No sabemos cuándo vendrá. No sabemos cuándo vendrá Cristo, pero Él dijo que vendría y no tardará. Bendito sea el Señor para siempre. Hasta aquí han sido estas palabras en esta mañana. Todos los que pueden seguirnos, compartan, denle me gusta, compartan esta plataforma de YouTube, compártanla en sus redes sociales, denle me gusta, deje su comentario, escríbanos de dónde nos ve, de dónde nos escucha, para que así nosotros estemos orando por ustedes, por su nación, por su familia y por todo. Bendito sea el Señor. Este ha sido tu hermano y tu amigo, el evangelista del Señor, Hendy Acevedo Beltré, para gloria y honra del Señor. Esta ha sido la segunda parte del estudio de las trompetas y la manifestación del anticristo. Este es un tema bien extenso que hay que llevarlo cada vez paso a paso, con la palabra de Dios. Esos son los estudios, escudriñando las escrituras. Pues esto ha sido todo por hoy. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y hasta aquí el Señor me ha ayudado. La paz del Señor sobre todos ustedes, en el nombre del Señor.